Hola, estoy grabando este video acerca de las clases que tenemos pendientes. Como recuerdan, ya revisamos unidad 1 y unidad 2. En la unidad 1 vimos la evolución de la administración y el proceso administrativo. En la unidad 2 revisamos la primera fase del proceso administrativo, que es la planeación, y vimos ahí varias actividades que estuvimos desarrollando, las cosas que han trabajado para su manual de organización, todo lo que tiene que ver con los planes y todo lo que ya estuvimos trabajando. Vimos también al final la relación que hay con el control, la idea de cómo controlar los planes que hacemos a través de ciertas acciones también. Y ahora en esta unidad 3 vamos a revisar la fase de organización, que es la segunda fase de la administración. Antes de empezar la clase, pues deseo que se encuentren bien, espero que estén cuidándose, que estén en casa y que obedezcan todas las instrucciones acerca del cuidado que debemos de tener, acerca del distanciamiento social y por la situación que estamos atravesando. Ojalá que te encuentres bien y tus familiares también estén bien. Entonces, regresando y retomando el punto de la unidad número 3, hablando de la organización, hay una frase ahí en la pantalla que estoy compartiendo que dice: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Como de alguna manera acostumbramos en todas nuestras cosas, podemos tener una cierta organización. Te invitaría a que pensaras tal vez en tu ropa, en tus zapatos, en las cosas que son tuyas y cómo las organizas, qué tipo de organización tiene. Tal vez por tipo de ropa, pensemos en las chamarras o en las camisas o en los vestidos de las mujeres, o tal vez inclusive todavía por tamaño, por color, diversas formas. Si piensas en una cocina, en tu cocina con tu mamá, cómo está organizada, pues igual los vasos en un lado, las cucharas en otro, ciertos trastes específicos en otro, es una forma de organización. Entonces, alude esta frase a ello, a un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces, vamos a estar viendo en esta unidad lo que tiene que ver con organización. La organización nos va a ayudar o le va a ayudar a una empresa, a un organismo, para definir y orientar el trabajo al interior de la empresa. Es una forma de estar organizados. Imagínate en un equipo deportivo, que todos quieran jugar la misma posición, que todos quieran hacer la misma jugada, tal vez. Entonces, obviamente nos damos cuenta con esto que tiene que haber una forma de organizarse, donde si piensas en un equipo de fútbol, pues hay un portero, hay defensas, hay medios, hay delanteros. Cada uno tiene una función diferente. Algunos se enfocan más en la ofensiva, algunos más en la defensiva. Es difícil que un portero meta un gol, no es imposible, pero es difícil. ¿Por qué? Porque su función es defender. Es difícil que un delantero pueda detener un gol, porque su función es meter goles. Entonces, si esto lo trasladamos a una organización, nos podemos dar cuenta que la organización, esta fase, define y orienta el trabajo al interior de una empresa, cada quien haciendo lo que le toca. Entonces, es una función de correlación entre los componentes básicos de la empresa. Hablamos de personal, hablamos de tareas y hablamos de materiales. Las personas tienen tareas, desarrollan ciertas funciones al interior de la organización a través de ciertos materiales, dependiendo del área en la que estén trabajando. Entonces, pensando en ello, todo esto nos va o le va a ayudar a la organización para que pueda llevar a cabo el plan que se generó en la fase anterior y se puedan alcanzar los objetivos de la empresa, de la organización. ¿Cuál es el propósito de esta etapa del proceso administrativo? Pues el desafío o el propósito que se tiene aquí es diseñar estructuras orgánicas para que a través de las personas lleven a la compañía hacia la competitividad. Piensa en algún momento ahorita en una empresa en la que tú quieras, en alguna organización, puede ser pública, puede ser privada, y qué tan competitiva es. Piensa en qué lugar se encuentra esta organización y qué la ha llevado ahí, qué la ha llevado a ese punto, a ese momento, a esa competitividad, a ser muy conocida, a ganar mucho dinero. Entonces, una buena organización puede ayudar o contribuye para que la empresa o la compañía lleve o llegue a una determinada competitividad. En esta fase de organización se deben de generar áreas funcionales, puestos y niveles jerárquicos. ¿Qué son las áreas funcionales o dónde las podemos ver? Bueno, en lo que llamamos organigrama. Hay una división de actividades en base a las áreas.
platicamos en clase, todavía si ustedes recuerdan, vimos cuáles áreas funcionales son comunes en una organización, como lo es la parte de administración, como es la parte a veces de recursos humanos, como es la producción o el área de servicio, dependiendo de lo que se enfoque o haga la empresa, la organización. Puede ser también el área de marketing o de mercadotecnia. Entonces, estas áreas son áreas funcionales, son muy importantes. Algunas otras, pensando en, por ejemplo, en empresas tecnológicas, puede ser la investigación y el desarrollo, estas áreas funcionales. Pero después de que se tiene un área funcional, cada área funcional debe tener puestos, personas que trabajen al interior de estas áreas y que desarrollen ciertas actividades. Y en el organigrama vamos a ver también reflejado niveles jerárquicos. ¿Quién es jefe de quién y cuál es la razón de esta forma de nivel jerárquico? Tiene que haber un responsable y obviamente quien tenga a su cargo a la gente, a las personas, pueda dar órdenes. Entonces tiene cierta responsabilidad en ello. Algunas definiciones que tenemos de organización, tenemos ahí la primera de Agustín Reyes Ponce, es la estructuración de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos, materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. Entonces es esta estructura de la cual estamos hablando, la cual existe entre las funciones, niveles y actividades, y todo ello combinado con los materiales, con todo el tipo de recursos que hay en la organización. Todo con el enfoque de alcanzar eficiencia y alcanzar obviamente los planes y los objetivos con ello. Otra definición, Eugenio Sisto Velasco, habla de que es ordenar y agrupar las actividades necesarias para alcanzar los fines establecidos, creando unidades administrativas, asignando en su caso funciones, autoridad, responsabilidad, jerarquía y estableciendo las relaciones que entre dichas unidades deben existir. Entonces es esta ordenación y agrupación de actividades. A ustedes estuvieron trabajando con una actividad que fue escribir por cada uno de ustedes actividades que se hacen en una organización, en una columna. En la siguiente columna es qué área desarrolla esa actividad. Dependiendo la actividad, se va a asignar a una de las áreas. Entonces, esto nos lleva a esta organización, a ordenar y agrupar las actividades para alcanzar los fines, creando unidades administrativas o estas áreas funcionales de las cuales hemos mencionado, y a cada una asignándoles las funciones, la autoridad, la responsabilidad, la jerarquía y estableciendo relaciones entre ellas, las relaciones que puedan existir. ¿Alguna otra definición? Harold Kuntz, agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada grupo un administrador o un jefe con la autoridad necesaria para supervisarlo y coordinar tanto en sentido horizontal como vertical toda la estructura de la empresa. Entonces, agrupar actividades. Todo esto, las actividades que sean necesarias para alcanzar los objetivos. A cada grupo se le asigna un jefe, hablando de la responsabilidad jerárquica. Y la última, Isaac Guzmán Valdivia, coordinación de actividades de todos los individuos que integran una empresa con el propósito de obtener el máximo de aprovechamiento posible de los elementos materiales, técnicos, humanos y en la realización de los fines de la empresa. Entonces, esta coordinación de actividades. Imagina un organismo grande, imagina una empresa o un organismo muy grande. Yo siempre pongo de ejemplo la universidad, la UAM, una organización que tiene tal vez 12, 13 mil empleados entre administrativos, docentes, de todo tipo de personal sindicalizado, de todo ello. ¿Cómo coordinar las actividades de tantas personas en tan diferentes lugares? Porque la universidad está distribuida a lo largo del Estado de México. Entonces, poder tener esta coordinación no es fácil, se requiere de la organización, se requiere de una buena coordinación acerca de todos estos aspectos y tiene un objetivo la universidad que es proporcionar la educación. Entonces, es un ejemplo simplemente de las cosas y cómo se llevan a cabo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta etapa? El trabajo, se hace una división del trabajo porque sería imposible que todos hicieran todo. Y después se relaciona para alcanzar las metas. Entonces, si lo viéramos por pasos, primero se establece la estructura organizacional a través de un organigrama, se delinean las líneas de enlace que faciliten la coordinación. Hay ciertas líneas, cuando desarrollen su organigrama o los revisen, se darán cuenta que hay una comunicación a través de las líneas. Se crean descripciones de puesto indicando atribuciones, relaciones, responsabilidades y autoridad.
cada puesto en la organización debe tener su descripción. Aquellas actividades que lo describen, que hablan de lo que es ese puesto y de lo que se debe llevar a cabo con él. Se fijan requerimientos del personal para cada puesto. Una vez que tenemos la descripción y tenemos el tipo de actividad que se lleva a cabo, ahora lo que se buscará es qué tipo de persona puede desarrollar ese trabajo, ese puesto, puede ocupar ese puesto a través de un perfil, a través de una carrera, a través de experiencia, a través de ciertas habilidades, de ciertas competencias. Entonces, es parte de lo que se hace en esta fase. El proceso que tiene la organización, que tiene esta fase, no la empresa, sino la fase de organización, sería primero identificar, bueno, qué se hace en ese puesto, lo que estamos hablando, qué trabajo, qué actividades, qué trabajo se hace, cómo se hace ese trabajo, paso por paso, una descripción, con qué se hace ese trabajo, si hay alguna máquina, un equipo, accesorios, materiales, lo que se utilice para llevarlo a cabo y, por último, dónde se hace ese trabajo. Hablando del lugar, el espacio, el área que tiene ese puesto, ¿a dónde? Entonces, obvio, estudiar estas preguntas, ¿qué se hace en ese puesto? ¿Cómo se hace ese trabajo que se hace en ese puesto? ¿Con qué se hace? ¿Con qué aditamentos? ¿Y dónde se hace? Son preguntas sencillas, pero que tienen una profundidad para entender y desarrollar la actividad que se lleva a cabo. La estructura organizacional, como ya lo venía comentando hace unos instantes, la estructura se representa a través de un organigrama. Un organigrama es como la fotografía, como el retrato de una distribución y que integra todas las áreas y los niveles jerárquicos que tiene una organización. Un organigrama es una descripción gráfica de los departamentos, de las áreas de cada departamento y de quién tiene cierta responsabilidad. Los niveles que tiene un organigrama, pues hablan de la jerarquía. Entonces, un organigrama nos define las jerarquías que determinan el grado de autoridad, la responsabilidad que tiene cada nivel de la organización. Conforme el nivel sea más alto en el organigrama, en esta estructura, la responsabilidad será también mayor. Describe también cada puesto que hay en la compañía y cómo están organizados cada uno de estos puestos, cómo está organizada cada una de estas áreas. Tenemos aquí un gráfico que nos habla de una organización y la departamentalización que se tiene. Tenemos aquí, por ejemplo, la parte de la administración y pues se divide en la parte de fabricación, de venta, de pagos y recibos, de distribución o de contratación de personas. Dependiendo de la actividad que se lleva a cabo, pues podemos ver que la fabricación se hace en la parte de producción, las ventas tienen que ver con marketing, los pagos y los recibos se hace en la parte de finanzas, la distribución del producto que se tenga o el servicio es la logística y la contratación de las personas a través de los recursos humanos. Entonces podemos ver que estas son áreas funcionales en una organización, en una empresa, en una compañía, y lo que se hace es dividir el trabajo dependiendo de la naturaleza, lo realizará cada una de las áreas correspondientes y esta es una departamentalización donde se le atribuye a cada unidad de trabajo una responsabilidad en su lugar o en la función que tiene dentro de la organización. La estructura organizacional. En la estructura organizacional, un administrador general dirige a todo el grupo. Aquí tenemos este ejemplo donde hay un administrador general o un director o un gerente que se le conoce en las organizaciones. En Estados Unidos o en las organizaciones internacionales se le llama CEO, Chief Executive Officer. Son estas definiciones que se le da hoy o como se le conoce a un CEO en una organización y él tiene la responsabilidad de dirigir a todo el grupo y desciende hacia abajo toda su autoridad. Obviamente él va a delegar autoridad, no puede él tener el control de toda la organización. Entonces lo que hace es delegar. Por ejemplo, aquí vemos nuevamente la división de las estructuras que hay y de las áreas funcionales. Y, por ejemplo, la parte industrial, la parte de marketing, finanzas, logística, recursos humanos y obviamente cada uno con sus diferentes actividades. Entonces él delega en cada uno de ellos responsabilidad, autoridad también sobre todas las áreas que hay y él se encarga de coordinar las actividades que hay en toda la organización. Este es un criterio funcional y se utiliza igual de la manera que él delega en el encargado de finanzas, al igual el encargado de finanzas tendrá un
una delegación dentro de las áreas o los departamentos. Por ejemplo, si en finanzas existe la administración financiera, habrá una persona aquí y él es el responsable y delega en ellos ciertas actividades en la tesorería o en la contabilidad. Y así cada uno, si existen diversas áreas, habrá tal vez un jefe de departamento, un encargado de cada una de las áreas. Y esto es parte de la departamentalización y de la responsabilidad, de la delegación de responsabilidades que hay al interior de la organización. Aquí tenemos un ejemplo de los organigramas. Tenemos un organigrama clásico, vertical. Este es el más común, el que más se utiliza en las organizaciones, aunque tenemos también organigrama horizontal, que es muy parecido, pero es de izquierda a derecha, de forma horizontal y con la misma dinámica que la parte vertical. Entonces, ustedes tendrán que escoger uno para elaborar el organigrama de su organización que, en base al proyecto que estamos desarrollando. Algunos otros ejemplos, el mixto, donde se combina una parte horizontal y una parte vertical. Entonces, es también un buen ejemplo. Un organigrama escalar que se utiliza como un tipo escalera y donde se van dando también la responsabilidad que hay en las actividades que se tienen, o inclusive uno circular, donde parte del centro como un núcleo y se va dividiendo en las diferentes áreas y subáreas todavía que tenemos. Entonces es menos común, pero es posible ocupar alguno de estos. Entonces ustedes tendrán que escoger uno como recomendación, pues tal vez el clásico vertical puede ser, o tal vez la combinación de ambos entre el horizontal y el vertical. El mixto podría ser un buen experimento para que lo lleven a cabo en su organización. Como recomendación, en la descripción de las actividades que les puse para desarrollar su organigrama, les pedí que el organigrama fuera pequeño ahorita de entrada. ¿Por qué? Porque su proyecto es nuevo, es una nueva empresa, una nueva organización que está creciendo, entonces de inicio no puedes tener demasiado personal. ¿Por qué? Porque esto implica muchos costos. Entonces se empieza de algo pequeño y va obviamente con el crecimiento de la organización, con el aumento de las ventas, cada vez teniendo una mayor cartera de clientes, pues obviamente se podría ampliar y tener más puestos dentro de la organización. De entrada sería algo básico para ustedes como parte de su organización. Tenemos otro ejemplo acá, ya con nombres. Tenemos al presidente, al encargado de cada uno de las áreas. Se supone que por cada cuadro representa un puesto. Entonces aquí hay un puesto, aquí hay otro puesto y acá hay otros puestos. Por ejemplo, vemos que en producción está aquí una parte descendiente donde hay producción 2 y hay obreros. Entonces, para explicar cómo funciona un organigrama, pues primero tenemos que ver las líneas de comunicación que hay. Entonces, entre el presidente y cada una de estas áreas. Entonces, esto representa, obviamente, un nivel, otro nivel y otro nivel, ¿no? Y hay más niveles hacia abajo. Entonces, cada cuadro representan trabajos distintos, como lo hemos visto, y las líneas representan comunicación y relación entre subordinado y superior y subordinado. Los títulos muestran el trabajo que se desempeña o la descripción del área. Entonces, los niveles de administración están indicados por el número de capas horizontales que se tienen, los niveles que tenemos acá en la gráfica, y todas las personas o unidades están en el mismo rango, reportan a la misma persona y están en el mismo nivel. Por ejemplo, si hablamos de finanzas, recursos humanos, marketing y producción, todos pertenecen a un mismo nivel jerárquico, aunque con diferentes funciones, pero el jefe de todos es él. Y después, descendentemente de cada uno de ellos, pues tendrán diferentes personas también a su cargo y aplica la misma dinámica. Tenemos que ver que en una organización hay organización formal y organización informal. La organización formal se establece de forma deliberada y está caracterizada por tener una estructura definida, pensada, diseñada y que cuenta con políticas, con reglamentos de acción y que está conocida por todos los miembros. La organización formal, pues obviamente se muestra a través de un organigrama, pero va más allá del organigrama por las políticas, los reglamentos y toda la organización que se tiene. Pero también existe la organización informal, que son relaciones sociales que se generan, que se desarrollan de forma espontánea entre las personas, entre los individuos que trabajan al interior de la organización, y estas relaciones no siguen una regla, no siguen estructuras, sino se dan de forma espontánea. Un ejemplo, pues son la convivencia, el tiempo de comida, tiempo de descanso y donde se puede platicar. También podemos hablar de cosas extra o fuera de la organización, como un convivio, como una fiesta, como actividades deportivas, como una excursión, diversas acciones que fomentan la organización informal, pero que habla de la unión que hay entre los miembros de la organización. Las dos son necesarias.
porque debe de haber una estructura formal, pero también es importante que se dé la organización informal, porque somos seres humanos, somos personas y a través de esto pues nos integramos, nos relacionamos, nos conocemos y podemos trabajar también mucho mejor en equipo a través de esto. Aquí está el ejemplo de las dos organizaciones. La organización formal está dada por el organigrama y por estas líneas de comunicación. Aquí podemos ver que hay una dirección o una gerencia y hay 3 subdirecciones o subgerencias y cada una tiene todavía jefaturas y abajo ya la parte operativa. Entonces, a través de esto vemos las líneas de comunicación, cómo esta conecta con esta y con estas dos y a su vez con estas. Pero también podemos ver la organización informal determinada por estos puntitos. Entonces, por ejemplo, esta persona que está en este nivel operativo tiene relación con la parte de subgerencia o subdirección, pensando en el ejemplo que tenemos, y como pues son amigos, tal vez tienen algún otro tipo de relación, tal vez en el deporte. Acá tenemos otro donde entre los 3 niveles y en diferentes áreas esta persona pues corresponde a un área, estas 2 personas corresponden a otra área diferente, pero es parte de la organización informal, es parte de la relación que hay entre las personas. Como les comento, las 2 son importantes o las 2 son necesarias al interior de una organización. Posteriormente, ya que tenemos el área funcional, ya que tenemos cada uno definido, lo que comentábamos es que viene la descripción de cada uno de los puestos. La descripción de los puestos nos lleva a enumerar las tareas que conforman un puesto y que lo diferencian de los demás puestos de la empresa. Ningún puesto puede ser igual al otro, a menos que sea, por ejemplo, si hablamos de obreros, si están en una misma área, bueno, obviamente harán o desarrollarán la misma actividad, pero un obrero no puede hacer lo mismo que hace un supervisor, son diferentes puestos, entonces hay una diferencia. Este proceso de la descripción abarca una enumeración detallada de las tareas del puesto, o sea, contestar la pregunta ¿qué hace el ocupante de ese puesto? Periodicidad de la ejecución, cada cuánto lo hace, hablando de un espacio de tiempo. Aquí podemos hablar de un día, lo hace diario, lo hace cada semana, lo hace cada mes, cada año, dependiendo la actividad que se lleve a cabo, estas tareas que dijimos arriba, con qué periodicidad se llevan a cabo. ¿Qué métodos se aplican para la ejecución de las tareas? O sea, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace estas actividades? Y por último, el objetivo del puesto. ¿Por qué existe ese puesto? ¿Por qué hace esas tareas la persona que va a ocupar ese puesto o quien va a desarrollar esas actividades? Esto es importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque del organigrama que ustedes desarrollen, tendrán que hacer la descripción de cada uno de los puestos. ¿Qué hace ese puesto? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Cada cuánto las hace? Algunos métodos que utiliza para llevarlos a cabo y cuál es el objetivo que tiene o por el cual existe dentro de la organización y obviamente dentro del área donde se encuentra. Aquí hay un ejemplo, simple, sencillo. Ustedes se darán la tarea de elaborar su propio formato o bien buscar alguno, pueden buscar en internet algún formatito de la descripción de puestos que pueda servirles como base para desarrollar los puestos que van a tener en su organización. Aquí habla de una descripción de puestos, de un manual de organización. El puesto es director general, el área es la dirección general, la fecha de elaboración y quién lo elaboró. ¿Le reporta a quién? ¿Quién es el jefe del director general? Pues generalmente en una organización es el consejo de administración y en ausencia de su jefe, pues a la asamblea de accionistas. ¿Quiénes le reportan a él? Pues las diferentes gerencias, recursos humanos, finanzas, mercadotecnia, informática, producción. Entonces es información importante hablando de una cuestión jerárquica, quiénes son sus jefes y quiénes son sus subordinados. La responsabilidad básica que tiene el puesto, hablando de la dirección general, lograr y mantener una imagen de calidad y prestigio de los productos y servicios con los clientes y accionistas, optimizando los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos de la organización. Entonces, como podemos ver, este es un puesto de nivel jerárquico alto. De un nivel de lo más alto es el CEO, es el director de la organización y por eso es el encargado de mostrar la imagen ante todo el público o ante todas las personas que tengan relación con la organización, tanto interna como externa. Aquí hay otro formatito de descripción. Este es un asistente administrativo en un área que se llama salón comercial. El área y el sector es administración y depende jerárquicamente de la dirección.
la síntesis del puesto o la descripción es encargado de la documentación de la empresa y realiza las tareas que se le asignan. Manejo del archivo, atención telefónica a proveedores y clientes, armado de pago y cheques y resolución de imprevistos. Aquí está la parte del organigrama donde se ubica este puesto, está la dirección, está la parte administrativa del salón comercial y personal y aquí abajo está el asistente administrativo del salón comercial. Aquí está la descripción detallada de las tareas, lo que ya habíamos visto, el armado de pagos, atender diferentes llamadas de clientes, transcribir la llegada de mercancía, confeccionar cartas y documentos, colaborar con el armado del balance y contabilizar facturas de compra. ¿Cuál es el resultado final de cada una de estas actividades y la periodicidad? Diario, ocasional, todo esto. Acá hay una descripción de las tareas, hablando de los métodos, de alguna herramienta que pueda utilizar. Entonces, bueno, son simplemente ejemplos. Ustedes tendrán que darse a la tarea de buscar algún formatito donde puedan vaciar su información, puedan primero desarrollar la información y luego vaciarla a ese formato para que desarrollen la descripción de cada uno de los puestos que tienen. Después viene el análisis de puestos. El análisis de puesto es diferente, es la contraparte de la descripción, porque el análisis estudia y determina requisitos, responsabilidades y condiciones que un puesto exige para que alguien que lo ocupe pueda desempeñarlo y también todo lo que la información que se tenga acá será la base para la evaluación de desempeño y la clasificación de cada uno de los puestos. Entonces tenemos aquí como un pequeño diagrama acerca de la estructura del análisis de puesto y vamos básicamente a hablar de requisitos a través de los cuales una persona podrá ocupar este puesto. Tenemos requisitos intelectuales, requisitos físicos, responsabilidades y condiciones de trabajo. Ejemplos de requisitos intelectuales, hablamos de una instrucción básica, de una carrera, de una área donde se desarrolló la persona, de experiencia que pueda tener, de adaptación al puesto, al cargo, de ciertas iniciativas o de aptitudes para poder ocupar ese puesto. También tendremos que hablar de requisitos físicos. Si el puesto es operativo, tal vez tengamos que hablar de cierto esfuerzo físico, de alguna concentración visual, alguna destreza o habilidad, constitución física. Aquí en los requisitos tendremos que hablar de si es hombre o mujer, dependiendo de la función o el puesto que se desarrolle. También podríamos hablar de algunos otros requisitos en cuanto a la edad o en cuanto a la estatura, en cuanto al peso, varias cuestiones dependiendo el puesto. Podríamos pensar tal vez en un puesto como policía, pues debe requerir ciertos requisitos físicos para poder desarrollarlo. La responsabilidad que tendrá ese puesto, pues puede hablar de supervisión, de manejar ciertos materiales o valores como dinero o ciertos aspectos, contactos que puede tener o información confidencial. Las condiciones de trabajo, dónde se va a desarrollar este trabajo, el ambiente que se va a desarrollar, los riesgos que hay, puede ser el ambiente de una oficina, puede ser una fábrica, puede ser la calle, dependiendo del puesto que sea, se estará desarrollando o hablando aquí de la condición y si hay algún riesgo en cuanto al desempeño de este puesto. Entonces, igual, al igual que vimos en la descripción de puestos, tendrán que elaborar uno por cada puesto. La contraparte será el análisis de puesto, que serán los requisitos. En cuanto a requisitos intelectuales, físicos, responsabilidades y condiciones de trabajo, también tendrán que desarrollar uno por cada puesto que tengan en su proyecto. Aquí viene un ejemplo de los dos. Primero viene la descripción del puesto. Por ejemplo, este habla de redactar en español, digitar documentos en inglés y español, programar reuniones y orientar visitas y encargarse de los archivos. Viene una descripción de cada una de las funciones, pero después viene el análisis también, donde habla de requisitos intelectuales, una instrucción básica, una experiencia, algunas aptitudes, responsabilidades y condiciones de trabajo. Esto ya lo tienen ustedes, yo subí ahí en la plataforma esta presentación, ahorita la estamos viendo aquí a través del video, pero ustedes lo pueden revisar ahí como la parte de la presentación. Entonces, bueno, pueden combinar las dos actividades, tanto en un mismo formato, puede ir arriba la descripción de puesto y abajo el análisis, pero sí es necesario desarrollar uno por cada uno de los puestos que tengan en su organigrama. Para complementar el tema de la parte de organización, pues se elaboran manuales que son guías, que son documentos que contienen información de forma ordenada, sistemática, todo esto acerca de la organización, y esto pues nos permite la consulta de cierta información. ¿Por qué son importantes los manuales? Porque nos dan una uniformidad, controlan el cumplimiento de las funciones, de tal forma es que vamos a encontrar ahí separado el manual por áreas,
las actividades que se realizan, los puestos que se contienen y las funciones, obviamente, de cada uno de los puestos. Delimitan las actividades, la responsabilidad de las funciones y la idea es que aumenten la eficiencia de los empleados a través de la información que se genera y que contienen estos manuales. Son una fuente de información, muestran la organización que tiene la empresa, hablando de esta coordinación, de esta agrupación de actividades, de esta división de trabajo. Ayudan a la coordinación, evitando duplicidad de trabajo y fugas de responsabilidad. Entonces, no puede haber dos personas haciendo lo mismo en la organización o la misma actividad. Son una base para mejorar los sistemas que se tienen al interior de las organizaciones y reducen los costos al incrementar la eficiencia al interior de la organización, recordando que al principio hablamos de eficiencia y eficacia, la eficiencia enfocado en el manejo correcto de los recursos al interior de una organización, la optimización de estos recursos. Categorías de los manuales, un manual de organización, pues como lo están ustedes haciendo y al final tendremos que desarrollar un contenido o un índice, una introducción hablando del propósito que hay con el manual, instrucciones que se tienen para su uso o su consulta, un cuerpo principal que tiene, tenemos que obviamente describir la misión, la filosofía de la empresa, objetivos que se tienen, la estructura organizacional a través del organigrama, la descripción de todas las funciones de las distintas unidades que conforman a la empresa, a la compañía, descripción de las funciones por áreas o departamentos y con su organigrama y un glosario de términos con anexos si existe. Entonces, todo esto es lo que contiene un manual de organización. También puede haber un manual de políticas, sistemas y procedimientos. Igual, pues muy parecido, contenido o índice, introducción, instrucciones para su uso, un cuerpo principal, políticas que se tienen en la institución, procedimientos que se utilizan dentro de los sistemas que se manejan, una estructura o flujo, diagrama de flujo de pasos de cada procedimiento, objetivos que se tienen en cada procedimiento, un alcance que se busca con él, normas que lo fundamenten, si es que hay unas reglas o tal vez a veces inclusive cuestiones legales, descripción de los procedimientos, responsabilidad para la ejecución de los procedimientos, instructivos y también un glosario de términos. Esto es simplemente para conocimiento, no vamos a desarrollar un manual, solo el que estamos hablando con cada una de las fases del proceso administrativo. Básicamente, no es una información muy difícil, entonces estaremos trabajando acerca de esto. ¿Cuáles actividades estaremos desarrollando en esta fase? Pues primero la parte de la descripción de las actividades que ya la desarrollaron a través de la descripción. Primero en una columna, la actividad. En la siguiente columna, el área y en la siguiente columna, el puesto. Esto nos va a facilitar la identificación de actividades y posteriormente la elaboración del organigrama. Después, la elaboración del propio organigrama con ya cada uno de los puestos. No le pongan nombres porque todavía es un proyecto, no saben quién lo va a ocupar. Entonces, generalmente lo que hacen algunos equipos es poner el nombre de los integrantes, pero no, acá lo único que lleva es el área o el nombre del puesto. ¿Qué más vamos a hacer? El análisis, la descripción, perdón, del puesto, de cada uno de los puestos y luego el análisis. Esta será la parte más que nos llevará un poco de más tiempo. ¿Por qué? Porque estaremos teniendo que buscar, recabando la información acerca de ese puesto y en base a ello elaborando esta actividad. Entonces, estas tres actividades las estaremos desarrollando en esta fase del proceso administrativo de esa organización y bueno, en teoría hasta ahí íbamos a llegar a nuestro primer parcial. Entonces, hasta ahí estaremos avanzando. Como ustedes saben, pues hay noticias acerca de que esta contingencia se va, sobre todo la parte de las precauciones, se va a extender hasta fin de abril. Entonces, bueno, no sabemos muy bien todavía qué va a pasar, pero bueno, en estos días estaré elaborando un examen, subiéndolo a la plataforma para que ustedes lo puedan contestar, que será parte del primer parcial, junto con todas las demás actividades que se estuvieron elaborando. Será cómo se compondrá la calificación del primer parcial. Revisen la presentación que les entregué al principio del curso y con ello, bueno, pues estaremos acabando esta primera fase y esperando instrucciones para, si es que es necesario, avanzar hacia el segundo parcial. Te agradezco tu atención a este video por haberlo visto y sigo a tus órdenes acerca de la resolución de dudas, todo lo que pueda surgir con la elaboración de las actividades, pues estoy a sus órdenes a la distancia y bueno, pues espero que te encuentres bien y que pronto pueda pasar esta situación que estamos enfrentando. Cuídate mucho y seguimos en contacto. Gracias por tu atención.